¿Qué tal amigos de Noticias 24/7? Un gusto que nos sintonicen. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Luis Torre Aliyam, presidente del Colegio de Abogados de Tamaulipas. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias a Dios. Gusto saludarte a ti y a tu audiencia. No, al contrario, que nos recibas en tu oficina para esta entrevista que vamos a estar tocando temas interesantes y que seguramente a la gente pues le van a llamar la atención. Y vamos a empezar el día de hoy, si te parece, ya no voy a entrar con tema, Por pues favor. este tema de los migrantes, ¿no? Lo que sucedió en Ciudad Juárez, hasta el momento van 39 personas que perdieron la vida, 27 más que se encuentran hospitalizadas. Hablando del tema legal, que es propiamente lo que a ti te corresponde, ¿qué tanto culpa llega a tener el Estado, la Federación, o bueno, en este caso el Instituto Nacional de Migración, para que la gente más o menos entienda en el marco legal cómo se encuentra este tema? Sí, bueno, pues primero que nada, hacer énfasis en lo doloroso que resulta una tragedia de este tipo, ¿verdad? No podemos dejar de lado, primero, describir que es lamentable que suceda esto con independencia de las nacionalidades de las personas que perdieron la vida, pues es una cuestión que nos duele porque son seres humanos, ¿verdad? Incluso, y ya entrando en materia jurídica, pues el artículo primero constitucional es muy claro, ¿verdad? En que todas las personas que estén en nuestro país tienen la garantía de que en los 3 niveles de gobierno tienen la obligación de garantizar los derechos humanos mientras estén en nuestro país, ¿verdad? No importa que no sean mexicanos, ¿no? Entonces, desde luego que hay una responsabilidad importante del Estado. Yo me atrevería a decir incluso, hay un concepto legal que se llama responsabilidad patrimonial del Estado, precisamente, en donde por omisiones o acciones puedes incurrir cuando se deriva del mal actuar administrativo en una cuestión como la tragedia que ocurrió. Aquí evidentemente vemos y es una pena, ¿verdad? Es penosísimo que se estén echando la culpa, como dicen, pasándose la pelotita una autoridad y otra. Me refiero en particular a la Secretaría de Gobernación y a la de Relaciones Exteriores. Es muy lamentable y muy penoso el tamaño del gobierno federal, ¿verdad? Que en lugar de reconocer y de asumir su responsabilidad política en el caso concreto, estén pasándose la bola uno a otro. Esto pues evidentemente es lo doble de trágico, ¿verdad? Porque es irrisorio que la autoridad encargada de garantizar los derechos humanos, en este caso de los migrantes fallecidos, no se quiera ser responsable y asumir un costo político, social y hasta humano por las omisiones y la falta de una política pública adecuada que hoy no hace más que exhibirse de cuerpo entero. Que de repente lo comentaste tú en cuanto a derechos humanos. Digo, toda persona que esté dentro del territorio mexicano tiene derecho a salvaguardar vaya, su integridad física. Y en este caso muchas personas dicen, es que no son mexicanos, ellos no tienen ningún derecho por estar dentro de nuestro país porque están de inmigrantes. Pero, digo, el marco legal sí los protege, lo acabas de decir No, tú. absolutamente, absolutamente, es independientemente de la nacionalidad. El artículo primero que ya señalé, el artículo 33 constitucional también habla al respecto. Entonces son seres humanos que con independencia de su situación jurídica en materia migratoria, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarles el debido proceso, el derecho humano, una asistencia humana, ¿verdad? Perdón la redundancia. Entonces, desde luego que eso no se garantizó. Pero no solo ello, y perdón que sea reiterativo, llama mucho la atención que el gobierno federal no asuma su responsabilidad. Decir que es una tragedia es solo describir la consumación de un acto irreparable, ¿verdad? Pero solo la están describiendo, no están asumiendo la responsabilidad y hay que decirlo. El hecho de que hoy suceda esto pudo haber pasado en Tamaulipas. Digo, hay que introducirnos en nuestra entidad federativa, que es una entidad con ciudades fronterizas, en Reynosa, que es de las que más tiene migrantes en el país, y qué está haciendo o qué se está haciendo en Tamaulipas, cómo está la coordinación con la federación, porque esto que hoy sale a la luz, como dijimos, con este lamentable hecho sucedido en Ciudad Juárez, pudo haber pasado en Tamaulipas o en cualquier otro lugar, ¿verdad? Entonces, como colegio de abogados, nos ponemos en el sentido del Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Qué se está dejando de hacer
porque de nada sirve que la Constitución, que la ley de migración, que los tratados internacionales, el Pacto de San José, y todos tengan estas hipótesis e ilustren legalmente en el papel los derechos a los que tiene la gente que transita por aquí, si el Estado no es capaz de garantizar sus derechos humanos. Entonces, el foco debe estar en que se cumpla, se observe el Estado de Derecho y repetir, no es posible, y aquí sí se hace un exhorto, ¿sí?, a tanto a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, que asuman su responsabilidad. Se habla de que había un acuerdo interinstitucional y que por lo tanto Relaciones Exteriores tenía algo de responsabilidad. A mí me parece que la Constitución es clara y es la Carta Magna la que define las reglas que le tocan a cada autoridad, y es un tema absolutamente y preponderantemente que se concibe y se concentra en gobernación. Y aunque hay algunas instancias que paralelamente coadyuvan a gobernación a hacer valer los derechos de quienes transitan por nuestro país, lo cierto es que en gobernación y el Instituto Nacional de Migración recae en gran medida y gran parte de la responsabilidad de lo ocurrido en Ciudad Juárez. Serían ellos prácticamente quienes tienen que responder en este caso. Ahora sí que estamos hablando que serían instancias internacionales, ¿no? Porque ya se pronunciaron de El Salvador, de Honduras. Sí, Colombia. Exactamente, por la tragedia que se registra aquí. Entonces, tienen que ser ellos, tienen que salir a dar a lo mejor alguna declaración, digo, por como se llama, calmar las aguas mínimo. A mí me parece, pero sería especular, sin embargo, me atrevo a ir más allá y ver los escenarios que pudieran presentarse. Hace rato usé un concepto que dije, responsabilidad patrimonial del Estado. Me parece que pudiera haber reclamos legales a México, sobre todo de los familiares. Acuérdense que cuando hay un tema así de omisiones del Estado que derivan en la muerte de personas, pues evidentemente hay víctimas, ¿verdad?, que en el caso son los familiares, que sin duda van a estar no solo al pendiente de lo que cada país de donde eran quienes lamentablemente perdieron la vida pudieran ofrecerles como una reparación del daño, o lo que México pudiera en coordinación de acuerdo a la ley ayudar a esto, sino pudiera haber reclamos legales, como dices, en sede internacional, de una responsabilidad patrimonial del Estado mexicano por las omisiones que en materia migratoria y en la política pública en la materia generaron esta atrocidad en Ciudad Juárez. Y que desafortunadamente no es la primera vez que vemos un caso de este tipo, que se ven inmiscuidos personas de otras nacionalidades o migrantes que van de paso, que todos sabemos, lo que quieren ellos es cumplir con el famoso sueño americano, ¿no? Quieren cruzar, pero no sería la primera vez que México se ve inmiscuido en un caso de este tipo, ¿no? Sí, pero con independencia de la situación jurídica en la que se encuentre un migrante que esté transitando en nuestro país, es decir, no importa si venía documentado o indocumentado, no importa si venía nada más de paso, si se iba a quedar a buscar un empleo, es decir, con independencia de cuál es el contexto de cada persona, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar sus derechos humanos. Tal vez sueno muy reiterativo en el sentido de que, oye, pudiera llegar a ser caso, es que pues son delincuentes, ¿no? Oye, pues es que esta gente genera esta cuestión, ¿no? Porque, digo, hay de todo tipo de voces, y bienvenido, porque es lo que nutre nuestra democracia y enriquece el debate público, pero yo voy más allá desde un esquema predominantemente constitucional. No importa ese contexto, ¿eh? El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar sus derechos humanos, incluso si fueran delincuentes. Aunque me escuche muy pasivo, ¿verdad? Pues hay un debido proceso que debe de seguir un protocolo cierto para garantizar todos sus derechos fundamentales y no incurrir en un exceso de autoridad, ¿verdad? Esto por acción. En el lamentable caso que nos ocupa Ciudad Juárez fue claramente por omisión. Y así está el país, y discúlpenme atrevimiento, pero sí se desprende que esto es solo algo que brotó por el mal gobierno federal que hoy nos acompaña en materia de Estado de Derecho, que hoy está al frente y que dejan pasar las cosas y no se pone la técnica en cada uno de los rubros y no se observa la regulación y se deja pasar, y hoy ahí está, se echan la pelota unos con otros,
y esto pues no puede pasar, ¿verdad? No se, ni siquiera se reconoce la omisión. Se habla, el presidente en la mañanera habla al respecto, pero insisto, describen la tragedia, ¿no? Lo mismo el secretario de Gobernación, lo mismo el secretario, o sea, describir la tragedia pues no sirve de nada. ¿Qué es lo que habría que hacer? Digo, echarse la pelotita unos a otros, decir, como dices tú, describir solamente la tragedia no basta. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Alguien tiene que pagar? ¿Se tiene que buscar a los culpables? Digo, en el marco legal, hablando del marco legal. Sí, pues hay que primero poner, como dije, en la mesa, y es lamentable que esto denota que ha sido un gobierno de encargos más que de cargos, ¿verdad? De encargos más que de cargos. Oye, te encargo esto, oye, a ti te toca esto, oye, pero la Constitución dice que a mí me toca esto y la ley reglamentaria de dicho apartado dice que estas son mis otras facultades. Te encargo esto. Esto es lo que ha predominado y este desaseo administrativo lo que repercute es que sucedan este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y que lo veamos que puede pasar también en el caso de Tamaulipas, ¿no? Hemos visto muchos casos de situación de cómo se encuentran los migrantes en el mismo estado, a pesar de lo que puedan decir las autoridades. La voz de los migrantes, o cuando hablan ellos, se expresan de manera diferente. Mira, va a marcar un antes y un después en la vida pública de México, eso estoy totalmente seguro y tengo la mayor de las certezas. Esta tragedia marca un antes y un después en el sexenio López Obradorista y en esta nueva etapa que muchos denominan cuarta transformación, porque es una de esas cuestiones que no se puede sacudir o evadir el costo un gobierno, ¿verdad? O sea, por más que se intente hacerse el resbaladizo y que es la característica de este gobierno, ¿verdad? Tratar de encontrar cortinas de humo, a ver, es lo que más ha habido en los últimos años. Esta sí no se la van a sacudir. Me dices, ¿qué se puede hacer? Pues ver hacia adelante y decir que sean gobiernos de cargos y no de encargos, que se observe el Estado de Derecho y sobre todo, y lo más importante, que con responsabilidad pública se elaboren políticas públicas adecuadas en cada una de las materias. En el caso de la materia migratoria, pues tomar ejemplos, ¿verdad? Digo, el derecho internacional está lleno de a lo mejor de buenas prácticas en la materia que nos puedan orientar hacia dónde hay que caminar como país en la materia y con sensibilidad humana y observando la ley, seguro podríamos trazar una ruta para que esto no vuelva a suceder. O sea, esto no puede pasar en ningún lugar del mundo, ¿verdad? Y es lamentable que haya sucedido en nuestro país. Y esperemos que sea el último caso, que no se llegue a presentar más similares, y sobre todo hablando del caso de Tamaulipas, que estamos prácticamente en el ojo del huracán, ¿no? Con temas como estos. Totalmente de acuerdo, nuestra ubicación geográfica, o sea, Tamaulipas se encuentra en una situación, pues, casi similar, o si no es que muy similar a la de Chihuahua. Entonces me parece que deberían de tomar cartas en el asunto el gobierno estatal para ver en el alcance de sus competencias qué es lo que se puede hacer hoy hacia adelante para fijar una política pública adecuada en la materia. O sea, no se vale solo reaccionar, ¿verdad? Ser un gobierno que reacciona en vez de ser un gobierno que es preventivo y que se adelanta a este tipo de cosas. Máxime, si ya sucedió en otra entidad federativa, lo más responsable es no solo diseñar los protocolos, sino activar, insisto, una metodología para que esto no suceda, ¿sí? O sea, no ser más omisos, ¿sí? Oye, es que aquí no ha pasado, pero puede suceder en Laredo, claro. Puede suceder en Reynosa, puede suceder en alguna de nuestras ciudades fronterizas. Entonces, de una vez, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo mal? Oye, gobernación, ojo en Tamaulipas, ¿verdad? Estamos viviendo esto y no es de ayer, porque ya tenemos rato también en donde se siente una carga en la materia. No hay un peso específico, ha habido algunas cuestiones que han sucedido, no hemos llegado a tal grado como sucedió allá, pero creo que sí es oportuno que se observe y se ponga en la mesa el tema en Tamaulipas. Sí, prevenir antes que otra cosa, ¿no? Totalmente, como bien dices. Prevención y no reacción. Okay. Y asumir la responsabilidad que le toca a cada autoridad. Que al final de cuentas eso es lo que les corresponde, vaya. Y es lo que quiere ver la gente. Que, ¿no? Por ejemplo, me dice, oye, ¿cuál es la postura del Colegio de Abogados? Que el gobierno federal asuma su responsabilidad. Que el gobierno del Estado, pues, oye, en Tamaulipas no pasó, sí, pero que no pase, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que te va a tocar a ti
en coordinación, de acuerdo a la Constitución, con el responsable, que es la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Para poder elaborar un plan de trabajo y que esto no nos alcance, porque eso es lo que sucede en muchas cosas, ¿no? Ojalá no pase, ojalá no pase, y ojalá no pase y de repente ya nos alcanzó, ¿no? Y sucede mucho en Tamaulipas, espero equivocarme y que esto no nos brote, no nos brinque algo tan trágico como lo que vivieron en Ciudad Juárez. Esperemos que así sea. Luis Torrelian, ¿algo que agregar? No, agradecerte a ti y a tu audiencia la oportunidad de expresarnos como colegio de abogados y pues bueno, listos para cualquier otra duda en relación a temas jurídicos. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo escuchó usted, Luis Torrelian, presidente del Colegio de Abogados de Tamaulipas. Muchas gracias y siga al pendiente. Recuerde, las noticias son 24/7.